Bueno, ya estamos con la reina de los jubilados, Paula D'Ambrosio, y ella me dice, quiero hablar del tema de ganancias, cómo quedaría este proyecto, cómo, digamos, en cuánto se benefician los jubilados si se aprueba. Yo te digo algo, Decime. me juego. Dale. Este proyecto se aprueba. Sí, puede tener algunas variantes. Pero ya es ley. En relación a no a jubilados, sino a monotributo y autónomos. Sí, ya, no en relación a los jubilados. Yo creo que esto de jubilados va a quedar ya igual. es ley. Te voy a decir una cosa. En instantes va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Massa. Con él, por supuesto, le vamos a hacer todas las preguntas. Y también cómo esto va a beneficiar a la clase media. No solo a los jubilados, a la clase media. Pero hablemos ahora de los jubilados. Hablamos de los jubilados porque estuvimos hablando mucho en relación a ganancias para los trabajadores, ¿no? Ese piso de 150.000 pesos a 173.000 en relación a cómo va a modificarse el descuento de ganancias. Pero los jubilados, los que cobran en este momento 6 saberes mínimos, es decir, 114.200 pesos por mes, de una jubilación o de una jubilación y pensión, sumando los ingresos, no pagan ganancias. Hasta ese piso no pagan ganancias. Sí. Bueno, el proyecto de ley establecería un cambio en ese piso. Actualmente 300.000 jubilados están pagando ganancias aproximadamente, ¿no? Y si seguimos, avanzamos un poco más en los datos. Este es el número que yo te decía, Esteban, ¿no? Pagan ganancias a partir de 114.200 pesos, pero atentis. Porque si vos tenés jubilación y pensión o una jubilación que no supera los 114.000, pero tenés otro trabajo en relación de dependencia o tenés un ingreso por una renta y supera el monto establecido de ganancias, sí pagas ganancias. Es decir, aunque tu jubilación no supere los 6 saberes mínimos actualmente, pero vos tenés un ingreso y ese ingreso más la jubilación superan el piso, es lógico. Pagás ganancias. Es lógico. ¿Sí? Eso hay que aclararlo. Es lógico. A ver, ¿qué es lo que dice el proyecto, Esteban? Que se incrementaría de 6 saberes mínimos a 8 saberes mínimos. Entonces, los que ahora no pagan ganancias son los que cobran 114.200. Pero si se aprueba el proyecto, quienes no pagarían ganancias son los que van a cobrar 152.000 pesos. Y en este punto me quiero detener un segundo, porque como el jubilado tiene movilidad y tiene aumentos, ese piso va a variar con cada movilidad. Claro. Es decir, usted tiene que hacer la cuenta de 8 haberes mínimos. Sí. Actualmente son 19.035 pesos, con lo cual son 152.000 pesos. Pero en marzo volveremos a hablar de un piso superior. Bueno. Esperame un segundito, porque ya lo tenemos al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Sergio Massa. Bueno, me deja decir algo, usted no lo puede decir, obviamente, porque ahora empiezan las negociaciones. Para mí es un proyecto aprobado. Para mí es un proyecto. ¿Quién se puede negar? ¿Quién puede estar en contra de este proyecto, Massa? Bueno, a ver, si primero buen día, ya buenas tardes, Esteban, a ustedes, a toda la audiencia. La verdad es que aspiramos a que tenga el mayor nivel de consenso posible. En los próximos días vamos a trabajar con la Administración Federal de Ingresos Públicos en el Congreso, seguramente con el Ministerio de Economía también, con diferentes organizaciones, la CTA, la CGT, la Confederación del Transporte, pero además estamos convencidos de que esta es una herramienta enorme para recuperar el poder de compra de la clase media trabajadora argentina. Pero claro, por supuesto, para los jubilados. La verdad es que los jubilados que van a hacer, digamos, que van a cobrar ahora más, que se recompone sus ingresos. Los jubilados gastan toda la plata que reciben, por lo tanto, el consumo va a aumentar y sobre todo también en la clase media, Sergio. Recién escuchaba a su compañera, ¿no? Son más de 200.000 jubilados los que dejan de pagar ganancias con la ley si es que se aprueba. Son 1.267.000 entre trabajadores y jubilados los que se benefician. Hoy me contaban de docentes, directores, vicedirectores de escuela, tema de enfermeros, pero además hay otro dato muy importante que por ahí aparece como inquietud o como pregunta de lo que recién su compañera presentaba en la noticia, que tiene que ver con el tema de que de los 150.000 hasta los 220.000, digamos, la ley habilita a la Administración Federal de Ingresos Públicos a generar lo que llamamos una pista de aterrizaje suave para que no se produzca lo que nos pasa hoy, que es que alguien que sube de la escala, digamos, automáticamente se ve perjudicado por el impuesto y entonces alguien que queda en el borde
prefiere no hacer horas extras o no tener un viático más porque lo perjudica o lo pierde con el impuesto a las ganancias. La verdad es que... No, continúa. Sí, perdón. No, la verdad es que para nosotros además es un tema desde el punto de vista de la recuperación del ingreso en la Argentina. Es muy importante. Solo un dato, en el 2015 el 12% de los trabajadores pagaba impuesto a las ganancias, del total de la base de trabajadores en la Argentina. En diciembre del 2019... el 25% de los trabajadores pasó a pagar impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, cuando hay tanta, digamos, apropiación por parte del Estado del salario de los trabajadores en los salarios de ingreso medio, lo que termina pasando es que se destruye la clase media. Claro, y el gran desafío es recuperar la clase media argentina. Por supuesto. ¿Y qué pasa con los autónomos? Bueno, estamos trabajando en paralelo porque usted sabe que tienen un régimen distinto, son categorías más cortas y estamos trabajando en una ley aparte junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos, junto con el Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, para también a ese sector que son profesionales independientes, que también son parte de esa enorme potencia económica de la Argentina que tanto influye en el mercado interno, que es, como decíamos recién, la clase media trabajadora, sí. Tengan o sientan que hacemos un esfuerzo. Claro, lo que pasa es que este esfuerzo es bueno demostrarlo porque, digamos, si no la gente va a decir, che, los políticos siempre mienten. Por ejemplo, me acuerdo que un señor hizo campaña para la presidencia diciendo que iba a bajar el impuesto a las ganancias, me refiero al gobierno anterior, concretamente Massa, y lo que hizo fue después aumentar el porcentaje que pagaban los trabajadores. Por eso es bueno que ahora los políticos están cumpliendo. A ver, primero, este fue un compromiso del Frente de Todos, de Alberto en la campaña. Y por eso se está cumpliendo. La idea de poder cumplir con la palabra para nosotros es muy importante. Pero el dato más significativo, Esteban, no es solamente que el anterior presidente dijo, en mi gobierno nadie va a pagar impuestos a las ganancias y terminaron pagando el doble de los trabajadores. Tal cual. Sí. En realidad el dato más significativo es que terminaron pagando el doble de los trabajadores, el 35%, pero a la Coca-Cola, por ejemplo, presentó una ley para bajárselo al 25%. Entonces, por un lado, estamos suspendiendo las rebajas, esas que habían armado en ciclos, porque es injusto que una enfermera, un docente paguen el 35% y, no sé, una exportadora de cereales como Cargill paga el 25%. Entonces clavamos en el 30% lo que tiene que ver con empresas y de alguna manera rebajamos a los trabajadores el peso o la carga fiscal que representa este impuesto. Desigualdad total, desigualdad total, ¿no es cierto? En el tratamiento, desigualdad total. Pero además, la otra cuestión, Mari, que es fundamental, y a mí esto me gusta porque ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, la gente cree que Estados Unidos, el Producto Bruto Interno tiene que ver solo con la exportación. No, el 80 y casi 90% de la economía es vivir con lo suyo, esto es lo que con el consumo. Nosotros, me imagino que este gobierno, la pretensión es esa, que nosotros también vivamos básicamente por el consumo y para eso la gente tiene que tener dinero, Massa. A ver, el desafío que recorre el gobierno este año es el de crecer y vacunar, ¿no? Y además el de construir la unidad de todos los argentinos, pero centralmente crecer en la economía, recuperarnos del fracaso de Macri y de la pandemia y sus colaterales, sus daños, por un lado, y por otro lado el de vacunarnos para generar inmunidad. En ese sentido hay que entender que más del 70% del Producto Bruto de la Argentina es mercado interno. Claro. Es lo que puede comprar el jubilado, es lo que vende el comercio, es lo que fabrican nuestras pymes, es lo que exportan nuestras grandes empresas. Entonces, en términos de generación de mercado interno, y es muy importante cuidar, reactivar, recomponer ingresos, porque eso, digamos, de alguna manera le va a devolver crecimiento a la economía. Recuperar el poder la economía de compra, argentina este año va a crecer. Massa.
Hay que recuperar el poder de compra en este contexto que estamos viviendo, el contexto económico que estamos viviendo y la pandemia. Eso es lo difícil, es lo que preocupa hoy a la gente, que no alcanza, que van subiendo los precios. Eso es lo más importante ahora. Bueno, a mí me parece, yo con dos ejemplos quiero poner claro, digamos, la diferencia de países, ¿no? Entre el país que deprimió a la clase media, que le quitó poder de compra a los jubilados, y el país que hoy tenemos que construir. Tarifas. En los últimos 4 años en la Argentina aumentaron el doble que los salarios. Eso significa que, como son servicios fijos que todos los meses tenemos que pagar, tengo menos del salario para poder gastar en otra cosa porque tengo que pagar esos servicios, la luz, el gas. Y en paralelo, impuesto a las ganancias. El doble de los trabajadores que pagaban pasaron a pagar impuesto a las ganancias en los últimos 4 años en la Argentina. Cuando decimos las tarifas no pueden aumentar más que los salarios y decimos el Estado cede recaudación para mejorar el poder de compra bajando el impuesto a las ganancias en los trabajadores hasta 150.000 pesos, estamos mostrando el camino de la recuperación del ingreso económico de la clase media argentina. Sí, Massa, de todas maneras, más allá de que quedó claro que la meritocracia, esto de que venía el equipo más grande de los últimos 50 años, fracasó totalmente, aunque siguen opinando ahora, lo bueno es seguir pensando en la clase media, seguir pensando en los microemprendimientos que son los que mantienen y sostienen la economía. Obviamente, no solo la clase media, también los sectores, los trabajadores de todo tipo son los que sostienen a la economía. Hay que pensar en ellos, Massa. Pero claro, es que históricamente los trabajadores argentinos fueron parte de la clase media. Y cuando aumentándole las tarifas el doble que los salarios, cuando aumenta el impuesto o los impuestos sobre el salario, lo que hay es una apropiación de renta. O sea, deja de tener posibilidad de comprar el trabajador porque se apropia de esa plata el Estado y se apropian de esa plata las empresas de servicios públicos. Eso es lo que termina generando ese empobrecimiento de la clase media. Entonces, nuestros trabajadores recuperando ingresos van a volver a ser, digamos, parte de esa clase media que genera lo que en la Argentina ha sido distintivo, que es la movilidad social ascendente. Y la reactivación, es una medida. ¿no? La reactivación alcanza, claro, alcanza. Claro. Es un paso, es un paso más. Y la reactivación que es fundamental, la estamos esperando todos, después de una pandemia inesperada para todo el mundo, que afectó las economías de todo el mundo, porque hay algunos distraídos acá que dicen, ¿qué le pasó a la Argentina? Bueno, le pasó a la pandemia, lo mismo que le pasó a Alemania, a Estados Unidos, a todo el mundo. Ahora, le pregunto algo, Massa. ¿Cómo se imagina que yo ahí quisiera hacer una salvedad, ¿Cómo no? Esteban? ¿Cómo no? Le pasó a todo el mundo, efectivamente. Y desgraciadamente todavía seguimos en pandemia y tenemos que vacunar a la mayor cantidad de argentinos y estamos trabajando y hoy estamos avanzando con la vacuna china y estamos aumentando la provisión de vacuna rusa y digamos, a pesar de que algunos dicen que queremos envenenar a la gente, el gobierno tiene puesto el cuerpo y el alma en cuidar la salud de los argentinos. Ahora, a diferencia de otros países, la Argentina tuvo que enfrentar la pandemia sin herramientas. Esto es como estar en medio de una tormenta con un bote y no tener remos. ¿Por qué? Porque como el gobierno que se fue dejó a la Argentina en default, sin crédito, muchos países del mundo enfrentaron la pandemia pudiendo acceder al mercado de crédito. Tal cual. Mientras que este gobierno tuvo que renegociar la deuda en default que dejó el gobierno anterior. Sí. Massa, usted se va a vacunar, ¿no? ¿Vacuna china o rusa? Cuando me toque. No, pero digo, cuando le toque, ¿china o rusa? Digamos, ¿no tiene temor de hacerse comunista? ¿No tiene, digamos, por ahí la china o la rusa a uno lo hacen, o lo envenena o lo hacen comunista? Bueno, yo leía el fin de semana una cosa que me causó gracia, que es que hace un mes decían que queríamos envenenar a los argentinos y ahora dicen que falta veneno, ¿no? Me parece que es una cosa... Yo lo que digo es,
este es tiempo, estamos en pandemia, con un país que heredó una crisis fenomenal, que se profundizó por la pandemia, en un mundo que está en incertidumbre permanente, necesitamos darle certidumbre. Yo no le pido a los que no tienen la responsabilidad de gobernar que aprueben todo lo que hacemos, que señalen de manera objetiva aquellas cosas que no le gustan, aquellas cosas que le gustan, pero que no le metan miedo a la gente, porque este es tiempo de darle certezas a la gente. Bien. Bajar impuestos, vacunarlos, reactivar el empleo, es darle certezas para el futuro. Tal cual. Bueno, diputado Sergio Massa, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. No, por favor, muy buenas tardes. Hasta luego.